Muy buenas amigos, ¿cómo están? Amigos de estudiantes de 11 grado, ¿cómo me les va? En esta oportunidad pues vamos a trabajar la clase de denominada dilatación térmica. Vamos aquí a ver, a abrir el archivo, está, y vamos a comenzar. La dilatación térmica que vamos a trabajar en el día de hoy pues solamente la vamos a trabajar para los sólidos y los líquidos. Los gases se comportan de una manera diferente, es decir, ese tema hay que explicarlo aparte. Entonces vamos a comenzar con el concepto que dice que la dilatación térmica es el aumento en el volumen debido al aumento de la temperatura de los objetos. ¿Qué significa eso? Que en condiciones normales a un cuerpo al que se le aumenta la temperatura, entonces él debe aumentar su volumen, o sea, su tamaño. Ese es el concepto típico de lo que es dilatación térmica. La dilatación se puede presentar de tres formas, de tres estilos. La primera se llama lineal y ocurre cuando el objeto aumenta su tamaño porque la temperatura aumentó, pero en una sola dimensión, es decir, puede ser la longitud, puede ser el largo, el ancho o el alto, pero si la consideras una sola de esas tres. Entonces ocurre como por lo menos aquí tenemos el ejemplo, vamos a ampliar un poquito para que lo vean. Tenemos una varillita de hierro que se calienta, entonces ya saben que el calor se propaga por conducción, pero la varilla aumenta un poquito su tamaño. Es de clarificar de que estos aumentos no son impresionantes, son aumentos mínimos, son de milímetros, son de pedacitos, poquitos. Ese es el primer tipo, se llama la dilatación lineal. La segunda dilatación se denomina superficial y es cuando el objeto aumenta su área producto de que se ha aumentado la temperatura. Aquí tenemos un pequeño gráfico, vamos a ampliarlo para que lo vean. ¿Está? Tienen un cuerpo en dos dimensiones, largo y ancho puede ser, aquí esta dimensión y esta dimensión, se le somete a calor, o sea, le aumenta la temperatura y aumenta el tamaño del cuerpo, aumentó en este caso el largo y el ancho. Y cuando se enfría, es decir, esto es un hielo, cuando se enfría entonces ocurre a lo contrario, el cuerpo se debe comprimir. Disminuimos acá, echamos para acá. Y la última es la bulométrica. Este tipo de dilatación bulométrica ocurre cuando el objeto aumenta su volumen, o sea, aumenta en todas las direcciones del volumen producto de que se ha aumentado la temperatura. Entonces, este es en realidad lo que ocurre con todos los cuerpos, es decir, las dilataciones por lo general son bulométricas. Lógicamente se dan superficiales y lineales porque la bulométrica implica estas otras que están acá arriba. Y la bulométrica ocurre así. Vamos a ampliar aquí. Dice de que un cuerpo, este cuerpo está en tres dimensiones, largo, ancho y alto. Se le aplica calor, o sea, se le aumenta la temperatura y aumenta su tamaño, aumentó su volumen. Fíjense que el cubo es más grandecito por efecto de calentarlo. Si se lo contrario, o sea, si se le aplica frío, entonces el cuerpo reduce su tamaño. Entonces, eso es bien importante que se comprenda porque no todos los cuerpos siguen esta regla de que al aumentarse su temperatura, aumentan su volumen. Vamos a ver ahora la dilatación anormal del agua. Ese es un tema bien importante porque el agua es la única sustancia, el único cuerpo que se comporta de manera diferente a cómo se comportan todos los cuerpos en cuanto a lo que es dilatación. Vamos a ver. El concepto dice lo siguiente. Vamos a dejar hasta aquí. Y dice, la mayoría de las sustancias aumentan sus dimensiones al mismo tiempo que su temperatura aumenta, o sea, lo que venimos hablando. Pero el agua no cumple esta regla, ya que entre los 0 y los 4 grados, que está aumentando, ¿no? Porque dice de 0 a 4 hay un aumento. Entonces, que aumenta su temperatura, debiera dilatarse. Pero no hace eso, sino que se contrae en vez de dilatarse como dice el texto. Y lo contrario, es decir, de 4 a 0 grados, de 4 a 0 se va haciendo una disminución, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, ¿qué debiera suceder? Si se disminuye la temperatura, debe contraerse. Entonces, él no hace eso, sino que hace es a lo contrario, se dilata en vez de contraerse. Que hay una escala de temperaturas para explicar de pronto más o menos lo mismo. Cuando el agua va de 0 en adelante, de 0 a 4 que va aumentando la temperatura, entonces, si va aumentando la temperatura, debiera
dilatarse, no hace eso, sino que se contrae. De 4 en adelante es normal, es decir, va aumentando la temperatura, el cuerpo se dilata, el agua. Mientras que si vienes a lo contrario, de 12 hasta 0 grados, de 12 hasta 4 se comporta normal. ¿Cómo así normal? Eh, si va disminuyendo la temperatura, el cuerpo debe irse contrayendo. Pero cuando llega de 4 a 0, que sigue disminuyendo la temperatura, él no se contrae, sino que se dilata, en lo que está arriba, el texto que está arriba. Para un mayor entendimiento te lo voy a explicar con un ejemplo. Aquí, míralo, muéstrate todo enseguida. Esta es una bolsa con agua a temperatura ambiente, con la que hacen los hielos, la cubeta. Usted la coge, que está a una temperatura normal, y la lleva al congelador. ¿Qué sucede? Que tú estás disminuyendo la temperatura. Entonces, cuando llega, como le va disminuyendo la temperatura, ocurre que diría, en algún momento va a llegar a 4 y va a llegar a 0. ¿Y qué pasa? Cuando llega de 4 a 0, él cuando tú la metes debe contraerse porque la temperatura va disminuyendo. Pero llega un momento en que de 4 a 0, entonces ya no se sigue contrayendo, sino que se dilata. Entonces, por eso es que usted ve que la cubeta se vuelve como más grandecita. ¿Sí la ves? Aquí está el tamaño original y aquí se vuelve más grande. El hielo por lo general trata como de romper la bolsa, ¿sí o qué? Aquí más o menos te lo muestro, que son unas bolsitas con agua, vamos a mostrarte acá, normales. Si tú las metes al congelador, es decir, de disminuir la temperatura, vas a encontrar que se vuelve más grande. Míralas allá como están. ¿Sí ves? Voy a llevar esto a su posición. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda ya saben, pues me escriben a mi número de WhatsApp. Y esto es importante que lo recuerdes. Debes copiar, cuando estés viendo el video, recuerda copiar, ir como que tomando apuntes y pasar las preguntas que tienes en las actividades de mi página, las pasas al cuaderno y luego las resuelves. Te tomas fotos y me las envías. Bueno, muy amable, nos vemos en una próxima oportunidad.